Hola, queridos estudiantes del grado quinto. El día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen a aprender con el siguiente video tutorial que traje el día de hoy para ustedes. En este video vamos a aprender a reconocer los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos los puedo clasificar en dos: en poliedros y en cuerpos redondos. Vamos a empezar a aprender sobre los poliedros. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todos polígonos planos. Pueden ser regulares e irregulares. Los regulares, recordemos que regular viene de que todos sus lados son iguales. Regulares como el tetraedro, como el dodecaedro, como el cubo, como el icosaedro y como el octaedro. También los poliedros pueden ser regulares, como los prismas y como las pirámides. ¿Y qué son los prismas? Los prismas son poliedros formados por dos bases congruentes, quiere decir que sus bases son iguales y son paralelas, pero sus caras laterales son paralelogramos. Aquí les presento el ejemplo de un prisma hexagonal. Hexagonal porque tiene 6 lados. Sus bases son iguales y sus caras laterales, que son las azules, son paralelogramos. Dos bases y sus caras laterales que son paralelogramos. Eso es lo que me caracteriza a un prisma. Ahora, las pirámides. ¿Y qué serán las pirámides? Las pirámides son poliedros con una sola base poligonal y sus caras laterales son triángulos que se unen en un vértice llamado cúspide. Vamos a ver la pirámide. Tiene una base en forma de pentágono, pentágono porque tiene 5 lados. Y sus caras laterales, que son las amarillas, son triángulos. Todas estas caras laterales se unen en un punto llamado cúspide. Ahora voy a mencionar las diferencias entre el prisma y la pirámide. El prisma tiene dos bases, una y dos. La pirámide tiene una sola base. Las caras laterales del prisma son paralelogramos. Las caras laterales de la pirámide son triángulos. La pirámide tiene un punto donde se unen todas sus caras llamado cúspide. Los prismas no tienen cúspide. Y de esa manera yo puedo diferenciar un prisma de una pirámide. Ahora vamos a aprender sobre los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos en los que al menos una de sus caras son curvas, o sea que tienen algo que en forma de curva. Se clasifican en cilindro, en la esfera y en el cono. ¿Qué es el cilindro? El cilindro tiene dos bases paralelas que son círculos congruentes, o sea, iguales, y una superficie lateral curva. Y presento acá el cilindro. Dos círculos que son las bases, que son los rosados, un círculo y dos círculos que forman la base, y una superficie lateral curva que es la amarilla. La esfera es un sólido limitado por una superficie curva y no tiene desarrollo en el plano. Y esta es la esfera. Ahora, el cono tiene una sola base que es un círculo y una superficie lateral curva. Un círculo que es la base y la superficie lateral curva que es la azul, que gira y forma el cono. Y estos son los cuerpos geométricos. Ahora vamos a aprender un poco más de los poliedros y los elementos que conforman cada uno de los poliedros. Entonces vamos a empezar con los prismas, elementos de un prisma. Y vamos a presentar un prisma hexagonal. Como su nombre lo dice, hexagonal viene de hexágono.
y el hexágono es una figura de 6 lados. Entonces, los elementos de un prisma tiene 2 bases. Y la base son polígonos congruentes paralelos. Esta es una base, esta es otra base. Son 2 polígonos congruentes, es decir, iguales, y son paralelos. Este es paralelo al de abajo y el de abajo es paralelo al de arriba. También tiene caras. Las caras laterales, acordémonos que son paralelogramos. Una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. La base me indica el número de caras que tiene un prisma. Tiene vértices, que son los puntos de unión entre 3 aristas. Estas son las aristas. Una arista, 2 aristas y 3 aristas se unen en un punto que se llama vértice. Y tengo las aristas, que son segmentos comunes entre 2 caras. Entonces, de esa manera puedo identificar los elementos de un prisma. Si a mí me preguntan cuántos vértices tiene ese prisma, yo sé que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 de arriba son 12. O sea que el prisma hexagonal tiene 12 vértices. ¿Y cuántas aristas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a los laterales de los lados y 6 arriba, entonces sería 6 por 3, 18, 18 aristas. Caras laterales, recordemos que la base me indica cuántas caras, en este caso, son 6 lados, entonces quiere decir que tiene 6 caras laterales. Entonces tiene 12 vértices, 18 aristas, 2 bases y 6 caras laterales. Ahora vamos a ir a mostrar unos ejemplos. Prisma cuadrangular quiere decir que tiene forma de cuadrado. Recordemos que los punticos rojos son los vértices, las rayas negras son las aristas, las caras son las de los lados y 2 bases en forma de cuadrado. El triangular tiene forma de triángulo y el pentagonal que tiene una base en forma de pentágono. Ahora vamos a ver los elementos de las pirámides. Esta es una pirámide que tiene una base en forma de triángulo. Al igual que los prismas, las pirámides, puedo identificar su nombre a través de la base que tienen. Esta que presento acá tiene base triangular, entonces sería una pirámide triangular. Los elementos tiene una base, que es el polígono que determina el número de caras y el nombre de la pirámide. En este caso, si tiene 3 lados, quiere decir que tiene 3 caras, al igual que los prismas. Y tiene forma de triángulo, entonces se llamaría pirámide triangular. Tiene una cúspide, que es el vértice donde se unen todas las caras. Tiene una cara, 2 caras, 3 caras, entonces se unen con un punto acá arriba que se llama cúspide. Tiene aristas, que son los segmentos comunes entre 2 caras. Y tiene las caras, que son las caras laterales que siempre van a tener forma de triángulo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver las clases de pirámides. Una pirámide cuadrangular que tiene base en forma de cuadrado, una pirámide pentagonal que tiene su base en forma de pentágono y una pirámide hexagonal que tiene base en forma de hexágono. De 6 lados, el pentágono 5 lados. Y ahora vamos a ver algunos poliedros regulares, o sea, es decir, que todos sus lados tienen la misma medida. Está el tetraedro, que es un polígono de 4 caras que son triángulos equiláteros. Recordemos que los triángulos equiláteros son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Y aquí les presento el tetraedro. Las 4 caras cuando está desarmado y cuando se me forma el tetraedro al unir sus 4 caras. La forma de desarmarlo y la forma cuando yo lo armo.
Ahora vamos a pasar al cubo, que es como el dado con el que yo juego parqués, que es un poliedro de 6 caras. Sus caras son cuadradas. Y aquí presentamos un cubo desarmado y cuando se están armando y forma sus 6 caras en forma de cuadrado, desarmado y cuando lo estoy armando. Ahora presento el octaedro. Como su nombre lo dice, octa viene de 8 y es un poliedro de 8 caras que son triángulos equiláteros. Recordemos que equiláteros quiere decir que son iguales. Desarmado, los 8 triángulos equiláteros y me forman el octaedro. Lo desarmo, lo vuelvo a armar, formando un octaedro con sus 8 caras en triángulos equiláteros. Y pasamos a ver el dodecaedro. Dodecaedro, como su nombre lo indica, dode viene de 12. Entonces es un poliedro de 12 caras y sus caras son pentágonos. Pentágono es una figura, un polígono de 5 lados. Desarmado y cuando yo armo, formando las 12 caras en forma de pentágonos regulares. Desarmado con sus 12 caras y cuando se forma el dodecaedro. Y por último presento el icosaedro, que es un poliedro de 20 caras y sus caras son triángulos equiláteros. Ahí está desarmado, mostrando sus 20 caras y cuando se forma el icosaedro. Ahora pasamos a ver los elementos de cuerpos redondos. En este momento vamos a ver los elementos de la esfera. Esta es la esfera. Tiene una circunferencia máxima, que es la que se obtiene al dividir una esfera en 2 partes. También tiene un radio, que es la distancia que une el centro con un punto de la circunferencia. Este es el radio. Un punto que es llamado centro hacia cualquier lado de la circunferencia se llama radio. Vamos a acordarnos también como ejemplo cuando la rueda de la cicla o de la moto tiene en el centro, del centro hacia cualquier parte del rin, va una rayita. Esa rayita es el radio. Tiene una superficie que es toda esta superficie. Tiene un centro que es el punto de la mitad y tiene un diámetro que es la distancia que une 2 puntos de la circunferencia máxima pasando por el centro. Cuando pasa de lado a lado y pasa por el centro, este es el diámetro y esta mitad es el radio. O sea que el diámetro son 2 radios y un radio es la mitad del diámetro. Y de esa manera finalizo, esperando que haya sido de gran ayuda para ustedes este video explicativo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos pronto. Hasta la próxima. No olvide suscribirse en mi canal de YouTube y seguir mi página de matemáticas.